16 del Evangelio de Juan, y vamos a leer allí los versículos del 20 al 22. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que se ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se os gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Vamos a leer hasta el 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Vamos a elevar a nuestro Dios una oración para comenzar la exposición de su palabra, hermano. Señor, que tu gracia esté con nosotros. Ayúdanos en nuestra debilidad. Permite en tu misericordia que tu palabra sea predicada con denuedo y con ahínco. Y que tu Espíritu Santo, esa palabra la use, Señor, para llegar a nuestro corazón y ver todas las cosas que tenemos que poner en orden delante de ti. Ayúdanos en este tiempo, en el santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, una de las experiencias más paradójicas que puede pasar una mujer es la de dar a luz, el alumbramiento. El alumbramiento o el parto es una mezcla confusa de dolor con alegría. Hay alegría en el acto de dar a luz a una nueva criatura, pero todavía no conocemos a ninguna mujer que pueda decir que parir es algo agradable y divertido. El alumbramiento es una experiencia generalmente trabajosa y de mucho dolor. Y pienso que aquí hay muchas madres que puedan asegurar eso mejor que yo. Sin embargo, aunque ese alumbramiento no es divertido, al mismo tiempo es una experiencia placentera y genera mucha alegría. Y es tan placentera que cuando una madre oye que su bebé llora, de inmediato se olvida del tremendo dolor que está teniendo y del mal rato que tuvo que pasar en el paritorio. La gente se alegra cuando una mujer pare, le regalan cosas, le dan felicidades. Es una experiencia triste y dolorosa, pero es una experiencia que genera gozo y dicha al mismo tiempo. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en el texto que acabamos de leer, usó precisamente esa escena tan conocida por todos como una ilustración para describir la manera en que los creyentes debemos percibir su sacrificio y sus padecimientos en la cruz. En este texto el Señor Jesucristo nos ayuda en nuestra mente a ver una perspectiva correcta a la hora de acercarnos a su muerte expiatoria. ¿Cómo debemos acercarnos? Bueno, el pensamiento predominante que tenemos los creyentes generalmente en relación con la muerte del Señor es un pensamiento de tristeza y de estar apesadumbrado. Cada vez que meditamos y pensamos en la muerte de Cristo, lo que tenemos es mucha tristeza, quebranto, desolación, congoja. La Santa Cena, perdonen, por ejemplo, no es un tiempo de regocijo y de alegría generalmente, sino que es un tiempo con mucha carga emocional, porque vemos la muerte del Señor desde una perspectiva un tanto desbalanceada o desequilibrada. Y esa manera no balanceada de ver la muerte del Redentor estaba también presente en los discípulos en este texto. Por eso la intención de Dios, del Señor Jesucristo, con estas palabras, es la de ayudarles a ellos y a nosotros a encontrar el equilibrio apropiado en este sentido. De cierto os digo que vosotros van a llorar y van a lamentarse, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza
se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz, dice Cristo, tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. En otras palabras, así como el parto de la mujer es una experiencia riesgosa, dolorosa, triste y desgarradora, pero al mismo tiempo dichosa, gozosa y feliz, de la misma manera debe ser considerada mi muerte por ustedes. Debe ser vista como un evento triste, pero también como un evento detrás del cual se esconde una fuente enorme de gozo y de alegría. Y estas dos verdades importantísimas son las que Jesús nos comunica en este texto, hermano. Y son las dos verdades en las que nosotros nos gustaría meditar en este culto de Santa Cena. La primera de ellas es que la muerte de Cristo fue y es y seguirá siendo un motivo de profunda tristeza. Algo que el Señor no sugiere en ningún momento a estos discípulos es que su muerte no debía ser un motivo de dolor y de tristeza. Más bien, Él asegura todo lo contrario. De cierto os digo que van a llorar y que se van a lamentar. Esta frase, de cierto, es una expresión enfática que literalmente en griego sería amén, amén, que vosotros lloraréis. Y si nosotros lo pusiéramos en el cubano, para hablar de otra manera, en el español que hablamos aquí, estaríamos diciendo, cuenten con eso, pónganle el cuño, seguro que va a suceder. Cristo está asegurando a sus discípulos que su muerte tendría tristeza y dolor. Yo les aseguro con toda certeza que vosotros van a llorar y van a lamentar. Su tristeza sería tan grande que dice aquí que ellos llorarían y lamentarían. Y esta combinación, lloro y lamento, se refieren a una manifestación externa de un intenso dolor. Van a tener tanta tristeza que van a llorar y que se van a lamentar. No es un llanto normal, hermanos, es un llanto de duelo. Es un llanto con lamento. Es el llanto desconsolado de la persona que pierde a un ser querido. Los que estamos aquí, que hemos perdido a seres queridos, sabemos la congoja que se pone en el corazón. Bueno, esa es la congoja del que está hablando. Un llanto desconsolado. ¿Y por qué razón la muerte de Cristo produciría en los discípulos esa congoja y esa aflicción? Bueno, en primer lugar, hermanos, porque su muerte significaría la pérdida de la presencia física de Cristo. De hecho, en el contexto podemos ver claramente que esta era una de las cosas que más angustiaba a los discípulos. La idea de no tener más a Cristo con ellos físicamente. En los versos anteriores a este pasaje que estamos considerando, Cristo advierte a los 12 acerca de su partida. Por ejemplo, en el verso 16 Él les dice: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Los discípulos no entendieron del todo lo que Cristo estaba diciendo. No obstante, se preocuparon y se entristecieron con la idea de que no verían más al Señor. Por eso Cristo les dice en el versículo 22: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Parte importante de su tristeza se hallaba en el hecho de que se privarían de la presencia física de Cristo, iban a dejar de verle. Y a veces, hermanos, nosotros leemos la Biblia y no nos detenemos a meditar en las implicaciones de lo que estamos leyendo.
Estos 12 hombres, estos discípulos, habían pasado 3 años de su vida junto a Cristo. El mismísimo Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad encarnada, la comunión y la compañía del Señor Jesús debió haber sido la más placentera y la más provechosa relación que ellos habían experimentado jamás. Ustedes saben cuando tienen un devocional personal con el Señor bien íntimo. ¿No han tenido momentos de oración en los cuales se han acercado mucho a Dios, en los cuales ustedes sienten que la presencia de Dios está ahí mismo? ¿No han sentido el consuelo y la gracia que trae tener un devocional con Dios tan íntimo? ¿No han tenido la experiencia que después de un sermón que haya tocado su corazón, ustedes hayan venido con un corazón dispuesto y hayan sentido el gozo y la consolación del mismo Dios? Es una satisfacción inigualable para un creyente. Sin embargo, hermanos, estamos hablando solamente de comunión por la fe. Imaginemos haber sido uno de los discípulos y haber estado en comunión continua con Jesús físicamente todos los días, mañana, tarde y noche, durante 3 años. Es una relación íntima y cálida con Dios hecho hombre, y eso debió ser increíblemente extraordinario para estos hombres. Cuando tenían dudas de algo en su vida espiritual, no le tenían que preguntar al pastor, no tenían que buscar a hermanos maduros, tenían a Cristo, al mismo Cristo que les podía decir. Cuando no tenía que comer, Cristo multiplicaba panes y peces delante de sus ojos. Cuando arreciaba la tormenta y ellos temían ahogarse, venía Jesús y reprendía las olas. En todos los sentidos, la compañía y la presencia de Cristo era una bendición. Ellos debieran haber visto en Cristo un hombre excepcional, un amigo de verdad, un compañero fiel, un maestro excelente, Dios hecho hombre. Y de pronto Cristo les dice: no me van a ver más. Para mí hubiera sido altamente perturbador. Hubiera sido un motivo de tristeza. ¿Se me va Cristo de al lado? Dice un autor en cuanto a esto: era un gran deleite para esa pequeña familia tener siempre al Señor en medio de ellos como su Padre y su Maestro. Fue un gran dolor para ellos pensar que ya no irían más su amante voz, ni verían su rostro benéfico. Ya no podrían ir a Él con todas sus preguntas y dificultades. Ya no tendrían a dónde recurrir a cada hora de tristeza para buscar consuelo. Felices eran los discípulos de tener tal maestro siempre a su disposición, en comunión con ellos, guiándolos con su ejemplo perfecto, animándolos con su gloriosa presencia, satisfaciendo todas sus necesidades y protegiéndolos de todo mal. ¿No es acaso razonable que se sintieran como ovejas sin pastor o como niños huérfanos? Cristo se había convertido en la solución de todos sus problemas. Y yo quiero que hagan la distinción. Cristo también es la solución a todos nuestros problemas. Pero ellos lo tenían ahí, físicamente. Ya no estaría más. Eso perturbaría su vida. Pero también la muerte de Jesús traería mucha tristeza a sus discípulos, en segundo lugar, porque constituía la frustración de todas sus esperanzas. ¿Cómo es eso? Déjenme explicarle. Este grupo de hombres habían quemado todas sus naves para seguir al Señor. Algunos eran pescadores. En el mismo momento en que conocieron a Cristo, dejaron sus redes, sus barcos,
y le siguieron, como el caso de Jacobo y de Juan. Otros, desde una posición más acaudalada, como es el caso de Mateo, también hicieron lo mismo. Él era cobrador de impuestos. Los cobradores de impuestos eran gente de grandes posibilidades en esa época. Él lo dejó todo y siguió al Señor. Y debemos entender, hermanos, que ellos hicieron tal cosa y siguieron a Jesús durante 3 años, no porque tuvieron un arrebato de pasión emocional, ni porque se volvieron locos de pronto, sino porque tenían la confianza de que Jesús era el Mesías y la esperanza de que pronto iba a restaurar su reino y ellos iban a ser grandemente beneficiados. Este pensamiento puede parecer un poco carnal. Espérate, porque estaban haciendo un negocio. Bien, hermanos, pero en un inicio lo que estaba en la mente de los discípulos era esto. Ellos tenían grandes esperanzas y expectativas con Cristo. Por eso, cuando Cristo comienza a hablar del reino venidero y de las recompensas que vendrían con él, Pedro le dijo: Señor, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Entiende la línea de pensamiento? Espérate, que nosotros estamos aquí primero que los demás, porque nosotros sí hemos dejado todo. ¿Qué vamos a tener por eso? En otras palabras, cuando tú vengas en tu reino, ¿cuál es nuestra recompensa por haberlos dejado todo y seguirte a ti? Inicialmente ellos esperaban un reino terrenal, un reino temporal, el mismo reino que esperaban todos los judíos, o la gran mayoría de ellos. Y aun cuando nuestro Señor había moderado sus expectativas y había traído algunas luces al asunto, no obstante, ellos veían a Jesús, al Redentor de Israel, el gran rey que liberaría a la nación de sus enemigos e iba a establecer un reino de justicia terrenal. Terrenal. Y cuando eso sucediera, hermanos, ellos que habían estado desde el principio al lado del rey, no saldrían más parados ahí. De hecho, algunos de ellos habían realizado ya sus cálculos y habían hecho sus gestiones para quedar como primero y segundo viceministro del reino. Yo tengo que ser el vicepresidente y tú eres el segundo vicepresidente. Ese fue el caso de Jacobo y de Juan. Dice Mateo 20, al 21, que entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose delante de él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Yo te pido que como tú vas a ser el rey, ellos estén en la presidencia. Ellos habían dejado todo por seguir a Cristo y lo habían hecho con sinceridad, pero tenían la esperanza de un reino terrenal que le traería no pocos beneficios. Entonces, de pronto Cristo dice que se va, que ya no lo verán más. ¿Dónde iban a quedar esos sueños? Esas expectativas, esas esperanzas, si el rey del reino estaba muriendo clavado en una cruz? Se acabó todo. ¿Dónde estaba su poder para reinar en el mundo si no era capaz de vencer a un poco de soldados romanos harapientos ahí? Podemos imaginar, hermanos, la decepción y la tristeza de estos hombres que experimentaron al ver que todos sus sueños se desvanecerían y se desmoronarían. Ellos tenían en su cabeza: espérate que de aquí a un tiempo nosotros vamos a estar en un lugar bueno. De pronto ven al rey desvanecerse en una cruz. Se acabaron los sueños. No sé cuántos recuerdan lo que dijeron los discípulos que iban camino de Maús, que venían hablando y discutiendo de Cristo. Y el Señor se les aparece y les pregunta de qué hablaban. Y ellos, sin conocerle, le responden en Lucas 24 y 19: hablamos de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo,
y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Entienden la idea, hermanos? Ellos esperaban un redentor que liberaría a Israel y establecería un reino de justicia sin par. Ya Israel no tendría el imperio romano por encima, sería una nación poderosa, el rey Jesús reinando sobre todos sus súbditos, y vengan ustedes, mis discípulos, todos los ministros del reino. Como alguien ha dicho, los pobres seguidores del monarca muerto, sin duda en su incredulidad, se afligían profundamente porque su esperanza parecía extinguida y su fe trastocada. De hecho, en Juan 20:10 se nos narra que algunos de sus discípulos volvieron a su casa con su familia. Para ellos todo había terminado y esto debió causarles una profunda tristeza también. Pero pienso que una de las razones por las que sus discípulos también estaban tristes al ver a Cristo morir, y creo que la más profunda de todas, es que Él les había declarado que ellos serían la razón de su muerte. En Juan 15, del 13 al 14, el Señor les dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Wow. Y en Juan 10:11 les dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da, ¿por quién? Por sus ovejas. Y obviamente cuando Cristo dijo estas palabras, lo más probable es que los discípulos no entendieron a cabalidad lo que Él les estaba diciendo. Pero cuando llegó el momento y vieron a Cristo clavado en una cruz, muriendo poco a poco, desangrándose, sin dudas estas palabras debieron haber adquirido sentido en sus mentes. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos y lo están matando en una cruz, y ustedes son mis amigos. Imaginemos estas palabras retumbando en los oídos de los discípulos, hermanos, mientras a Cristo le azotaban con látigos, mientras la abofeteaban, mientras le escupían, mientras le ponían una corona de espinas. Yo pongo mi vida por ustedes, yo pongo mi vida por ustedes, yo pongo mi vida por ustedes. Ellos estaban siendo testigos físicos de eso. Yo estoy muriendo por ustedes. Imaginemos estas palabras martillando en la mente de aquellos hombres. Mientras el Señor le clavaban una lanza, mientras le clavaban las manos y los pies y le daban a beber vinagre en vez de agua, y toda aquella situación que estaba ocurriendo, las mismas palabras: estoy muriendo por ustedes. Imaginemos la tristeza que sintieron ver a Cristo completamente muerto, siendo preparado como todos los muertos y enterrado en una tumba, y en medio de todo esto pensar que ellos habían sido la causa de la muerte de ese hombre. Sin duda aquí las palabras proféticas de Cristo debieron haberse cumplido cabalmente. De cierto os digo, ustedes van a llorar y se van a lamentar. Esto debió haber sido una realidad muy triste para esos hombres. Y en este punto, hermanos, podemos y debemos identificarnos con ellos. La muerte de Cristo debería traer dolor y tristeza a todo el corazón de todos los creyentes. Sobre todo por este pensamiento de que tú y yo somos los causantes de esa muerte. Dice Isaías 53:6, mucho antes de que ocurriera esto: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. ¿En quién es él? En Cristo, el pecado de todos nosotros. Tú y yo nos descarriamos como ovejas, mi hermano, y pecamos delante de Dios. Y eso nos llevaría a un infierno por toda la eternidad. Pero Dios cargó en Cristo tu pecado
Y por eso tú puedes venir libremente delante de Él. Como dice este mismo pasaje de Isaías 53, desde el verso 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, lo mismo que decíamos. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Nosotros crucificamos al Señor, porque siendo pecadores, Él debía ser convertido necesariamente en un sacrificio. Si no nos hubiéramos descarriado como ovejas, entonces nuestros descarríos no hubieran estado a la cuenta del gran pastor. Pero lamentablemente sí lo hicimos, hermanos. Por tanto, debemos entender que la lanza que atravesó el costado y los clavos que traspasaron las manos y los pies de Cristo fueron forjados con los metales de nuestras ofensas y nuestros pecados. Como dice Pedro en primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Pero ¿qué dice? ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Usted estaba sin Dios y Cristo murió por sus pecados para llevarnos a Dios. Lo que debíamos haber padecido los injustos, el que era justo lo padeció. Él fue llamado por los profetas varón de dolores, experimentado en quebrantos o en aflicción. No solo fue quebrantado, sino que fue experimentado en quebranto. Fue curtido, fue ejercitado en el quebranto y en la aflicción. Y todo eso no por algo que Él hubiera hecho, porque Él no pecó, sino por lo que hicimos nosotros y también los discípulos. Y considerar esta verdad con sensatez, hermanos, considerar esta verdad con el cuidado que se requiere, debería producir cierta tristeza en el corazón. Por eso pensar en la muerte de Cristo implica solemnidad, implica seriedad, implica tristeza, porque no estamos hablando de un asunto trivial. Y por eso Cristo aseguró que sus seguidores más cercanos seguro llorarían y lamentarían. Y eso fue lo que ellos hicieron. Sin embargo, Cristo les advierte que no debían constituir de esa tristeza una actitud o un espíritu perpetuo, un quebranto que no termina. Ellos debían llorar y lamentarse, pero esa tristeza no podía consumirles, porque en medio de esa situación tan lamentable había grandes motivos para el gozo y la alegría. Y ahí vamos al equilibrio de la Santa Cena. Como creyentes no debemos convertir la meditación de la muerte de Cristo en un lamento y un luto que no tenga final. Notemos una vez más lo que Él mismo le dijo a sus discípulos en el pasaje que estamos considerando. De cierto os digo, póngale el cuño, que van a llorar y que se van a lamentar. Y el mundo se alegrará porque murió el Mesías. Pero, aunque estéis tristes, vuestra tristeza se va a convertir en gozo. Y eso es lo segundo que queremos ver en nuestro sermón. La muerte de Cristo es también un evento que puede producir no poco regocijo y alegría. Algo que trató de hacer el Señor a lo largo de su ministerio, hermanos, fue poner la mente de sus discípulos en perspectiva con la muerte sacrificial. En Mateo 16, por ejemplo, le vemos teniendo un altercado con Pedro precisamente por este tema. Luego que él le anuncia su muerte, Pedro le llama aparte y le dice: jamás te acontezca tal cosa, Señor.
tú no puedes morir. Y dice en el versículo 23 que él volviéndose le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Volvemos al punto del primer lugar, el enfoque de los discípulos. Ellos estaban esperando otra cosa. Para Pedro, que Cristo muriera era una desgracia lamentable que debía ser evitada a toda costa. Ni te muevas de aquí para que no te maten. Porque no era capaz de ver, hermanos, que detrás de ese evento triste y lamentable se escondía la dicha y la felicidad de toda la humanidad. Tú hoy puedes ser dichoso por esa muerte. El Señor tuvo que bregar mucho aquí con eso. Sobre todo con que ellos vieran que su muerte y la partida de este mundo iba a ser más digna de gozo que de tristeza. Por ejemplo, en Juan 14, 28, el Señor tiene que decirles: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Cuando Cristo le dijo, pronto iré al Padre, ellos se turbaron y se entristecieron a tal punto que el Señor tiene que amonestarles y decirles: si ustedes entendieran la magnitud de lo que yo les estoy diciendo, cuando les anuncio que voy al Padre, de seguro ustedes estarían alegres aquí, estarían haciendo una fiesta. Es triste y lamentable que nos tengamos que separar, que yo tenga que padecer, pero si entendieran bien lo que eso está implicando, eso produciría en ustedes más alegría que tristeza. Y muy a pesar de esto que el Señor le está diciendo en el capítulo 14, en el capítulo 16 le vemos trayendo nuevamente a colación el tema por medio de las palabras del texto que estamos considerando. Es verdad que con mi muerte van a llorar, pero no se confundan. Este lamento y lloro será como el lamento y el lloro de una madre que está sufriendo por los dolores de parto, que una vez que da luz, su regocijo es tan grande que ya ni se acuerda de los dolores que sufrió. Mi muerte será dolorosa y triste, pero al final será un motivo de alegría y de regocijo. Cristo veía su muerte como un motivo de lamento, pero la veía más como un motivo de gozo. De hecho, según el autor de los Hebreos, esta perspectiva fue precisamente la que llevó al Señor a llevar a cabo su obra sacrificial. La cruz era un motivo de tristeza y dolor para Cristo, y el Getsemaní fue una prueba de ello, porque Jesús lloró, y lloró hasta gotas de sangre. Pero el gozo que él sabía que le produciría este sufrimiento era algo que no tenía comparación para él. Y fue ese gozo lo que llevó a Cristo a sufrir en la cruz. Ven acá, mi hermano, ¿de dónde tú sacas eso? Bueno, lo dice la Escritura, Hebreos 12:2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando Cristo puso en una balanza el dolor de la cruz y lo comparó con el gozo que esa cruz traería, dice el autor de los Hebreos que él menospreció el oprobio y dijo, vale la pena. ¿Y saben cuál fue el resultado de valer la pena ese sacrificio? Tú y yo, mi hermano. La cruz de Cristo es un evento controversial, penoso y doloroso, pero a la vez es el suceso más glorioso que ha tenido lugar en este universo. Como dice 2 de Corintios 5:19, Dios estaba allí reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Qué puede ser más digno de alegría que esto? Que tú y yo ya nuestros pecados no sean tomados en cuenta por el Padre, porque Cristo murió a tu favor. Por eso cuando el ángel vino a anunciar el nacimiento del Señor a los pastores, dijo, he aquí os doy nuevas de gran tristeza,
No, digo, de gran gozo. No de gozo, sino de gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Estas son nuevas de gran gozo, hermanos, recuerden eso. Aunque los discípulos no entendieron esto al principio, todo parece indicar que al final llegaron a comprenderlo. De hecho, es sumamente notable e instructivo que los apóstoles, en sus sermones o epístolas, no hablaron de la muerte de nuestro Señor con pesar. Los evangelios mencionaron su angustia durante la crucifixión, pero después de la resurrección y especialmente después de Pentecostés, no oímos hablar de tristeza cuando se habla de la muerte de Cristo. Al contrario, vemos pasajes como Gálatas 6:14, donde Pablo dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La muerte de Cristo para él era un motivo de regocijo y una razón para gloriarse. Lo mismo vemos en las epístolas de Juan y de Pedro. No se habla de la cruz y de la muerte de Cristo como algo para estar llorando y lamentándose siempre, sino todo lo contrario. Ahí se habla de estas cosas de manera gozosa y consoladora. Por ejemplo, se dice que en la cruz Cristo derrotó a la muerte por nosotros. Dice Hebreos 2:14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Con su muerte Cristo destruyó al imperio de la muerte, para que ya no sea un problema para ti y para mí. Entonces no vamos a morir. Claro que vamos a morir porque somos pecadores, pero no vamos a morir eternamente, porque en Cristo hay vida eterna. También se dice que en la cruz Cristo triunfó definitivamente sobre nuestros enemigos espirituales. En Colosenses 2:15 leemos: y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cabeza de la serpiente quedó definitiva e irrevocablemente aplastada en la cruz de Cristo. Se dice de igual forma que con su sangre derramada en la cruz hemos sido totalmente purificados de nuestras iniquidades. Dice la primera epístola del apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 7, que a los que andamos en luz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, esa sangre que se derramó allí, nos limpia de todo pecado. No de algunos pecados, no de algunas veces que pecamos, de cada uno de nuestros pecados, de todos. También se nos asegura en Gálatas 3:13 que la cruz de Cristo nos libró de la maldición que la ley nos imponía. Dice allí: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Ya la ley no te puede condenar a ti, mi hermano, porque Él cumplió perfectamente esa ley y te libró de su maldición. Y a esto podemos añadir también que la cruz fue el medio que Dios usó para garantizarte que recibieras herencia eterna. Hebreos 9 del 15 al 16. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa. ¿Cuál promesa? Herencia eterna. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que haya muerte del testador. Una herencia, y créanme que esto es lo que está pasando con nosotros ahora mismo en mi familia, lamentablemente no es válida hasta que el testador muera.
Y en la cruz Cristo garantizó que esa herencia se hiciera efectiva para ti también. Y así pudiéramos seguir añadiendo pasajes que muestran que tenemos muchas razones para gozarnos en la cruz de Cristo. Es cierto que debemos lamentar la muerte de Cristo. De eso no tenemos duda. Pero de ninguna manera debemos hacer del luto y el pesar del sentir protagónico y primordial al considerar su muerte. Los protagonistas no pueden ser la tristeza y el dolor. La cruz es un evento triste para los creyentes, pero jamás esa tristeza debe opacar el gozo que esa cruz es capaz de generar. Porque, mi querido hermano, tú y yo estamos aquí hoy por eso. Gracias a eso. Por eso alguien escribió en una ocasión: cuando un soldado regresa de las guerras mostrando las cicatrices del conflicto por el cual ganó sus honores, ¿acaso alguien se lamenta por ellas? Cuando abandonó su casa, su esposa se colgó de su cuello y lamentó su partida. Pero cuando regresa, quizás trayendo sus trofeos con él, y es honrado y exaltado en razón de sus victorias, ¿acaso sus más íntimos amigos lamentan sus arduas labores y sus sufrimientos? Realizan ayunos correspondientes a los días que estuvo cubiertos del sudor y del polvo de la batalla. ¿Acaso lloran por las cicatrices que muestra todavía? Por supuesto que no. Ellos estiman que las marcas que el héroe lleva en su carne son las insignias más nobles de su gloria y las mejores muestras de su proeza. Por tanto, no nos entristezcamos hoy porque las manos de Jesús hayan sido traspasadas. No lamentemos que sus pies hayan sido clavados en el madero, pues no hubo un solo mal pensamiento por el que Él no sufriera. Si cuando tú tienes malos pensamientos, no hubo una sola mentira por la cual Él no agonizara la cantidad de veces que hemos mentido. No hubo una sola iniquidad nuestra por la que Él no sangrara. No lamentemos entonces, pues, porque la agonía ya terminó. Ahora no hay cruz que lamentar, sino que es hora de festejar y celebrar la victoria, porque nuestro héroe regresó en victoria. Amén. Hermanos, la cruz de Cristo debe ser un motivo de sumo gozo y de alegría para nosotros. Dentro de breves instantes vamos a participar de la cena del Señor. Un acto que tiene como propósito principal recordar o rememorar los padecimientos de Cristo. Este es un tiempo para reflexionar en su muerte, para reflexionar en su sufrimiento por nosotros, lo cual sin duda traerá pesar y tristeza a nuestros corazones. Pero no olvidemos, como el propio Cristo profetizó, que sus discípulos verían estos eventos relacionados con su muerte. Vosotros lloraréis y lamentaréis, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Lo que Cristo espera y esperaba de sus discípulos es que la cruz sea un motivo de gozo y alegría para ellos. Por tanto, no perdamos esta perspectiva de vista y no perdamos ese sentir ahora que vamos a recordar su sacrificio. Considerar la muerte del Señor puede y debe producir tristeza, pero también puede ser una razón para llenarte de gratitud, para festejar, para celebrar, para gozarte y alegrarte por todo lo que esa muerte logró por ti. Gracias a esa cruz, mi querido hermano, ya no vas al infierno. Vas camino a la ciudad celestial. Ya no eres un siervo del diablo. Satanás no tiene dominio sobre ti. Gracias a esa cruz, no eres una persona maldita por una ley que no puedes cumplir. Gracias a esa cruz, has echado todas tus maldades a lo más hondo del mar y jamás se acordará de ella. No tú, sino Dios, por medio de Cristo. Gracias a esa cruz, el bien y la misericordia del Dios de los cielos no se apartarán ni un segundo de tu vida. Gracias a esa cruz, puedes tener confianza en la resurrección y gracias a esa cruz, puedes tener una esperanza gloriosa. A ti, mi querido amigo que nos visitas hoy,
y que no tienes a Cristo, déjame decirte algo. Esa cruz no es efectiva para ti. Tú eres un siervo de Satanás. El diablo te utiliza como instrumento para todas sus proyecciones, para hacer mal. Tienes un pecado, lo que tú llamas emociones y sentimientos y malos pensamientos, no son más que pecados contra el Dios de los cielos. Y ese Dios de los cielos no te ve como un padrecito bondadoso y gozoso que dice, mira mi hijo qué travieso es que está pecando. No, Él te ve con ira, y esa ira caerá sobre ti en algún momento. Serás echado en el horno de fuego y azufre, y allí no tendrás remedio tu vida. Solamente quiero que medites en que hay una solución para tu caso. Hay una solución para ti que vas camino al infierno, para que tú puedas parar, darte la vuelta y comenzar un camino diferente, para que comiences a caminar hacia la ciudad celestial. Y ese es el sacrificio de Cristo. Amén. Si tú vienes delante del Señor y te arrepientes de tus iniquidades y confías en ese sacrificio para vida eterna, y tú arreglas tus problemas hoy con Dios, todas estas cosas que hemos hablado, que son beneficios para tu alma, van a ser beneficios para ti, porque Dios ha prometido que no se acordará jamás de tus pecados y que serás tratado como hijo con una herencia eterna. Así que cuando estés solo, ve delante de ese Dios y trata de arreglar tus problemas con Él. Dios quiera que eso pueda ocurrir hoy, porque hoy es el tiempo de salvación. Tú no sabes cuánto más estés vivo, porque tu vida también está delante de ese Dios. La tiene en tu mano y puede decidir que acabe en los próximos segundos, o en los próximos días, o en los próximos meses. Así que mientras Él te está dando vida, es una oportunidad para que tú arregles tus asuntos con Él. Por eso quiero invitarles a todos los hermanos que estamos aquí, a que con ese sentir tengamos ahora mismo, hermanos, un tiempo de oración en silencio para meditar en el sacrificio y la muerte de Cristo, la cual vamos a conmemorar a continuación.